Bueno, muchas gracias a los organizadores por invitarme. Yo quizás sea aquí el bicho más raro de todos. Primero porque no voy a hablar de la Amazonía colombiana, que es el tema de hoy. Y en segundo lugar porque voy a hablar sobre todo de la experiencia brasileña y tampoco soy brasileño. Por tanto, me disculpan cualquier cosa. Digamos, hay muchos temas que ya se han mencionado que yo voy a intentar saltar lo más rápido posible, ¿no? Que la Amazonía es un ámbito muy complejo, eso ya lo sabemos todos, que hay muchas Amazonías, también lo sabemos todos, que hay muchos dilemas, también lo sabemos todos. Estos son algunos de los factores que tienen que ver sobre todo con inversiones o con desarrollos productivos. Muchos actores, desde la comunidad internacional, las poblaciones tradicionales, situaciones como ausencia del Estado y debilidad institucional. Todo esto son cosas, digamos, sin intentar, digamos, comparar Amazonía colombiana con Amazonía brasileña, se repiten en casi todas las Amazonías, no solo en estas dos, sino en todas las demás, ¿no? El ciclo típico de deforestación en Amazonas de Brasil, que también muchas veces se repite aquí, es primero se tumba el bosque, las especies más valiosas se comercializan, el resto se quema, se transforma en ganado o en plantaciones de soya. Eso es básicamente, aquí en Colombia está el tema mineral como muy fuerte, en Brasil también, pero en Brasil sobre todo es el tema del ganado y el tema de la soya. Son los dos temas como que son los que conducen a la deforestación. Bueno, no existe una Amazonía, eso ya se ha mencionado esto, existen muchas Amazonías y las que pensamos en el futuro también son muy distintas, ¿no? Si incorporamos además todo el tema de cambio climático, hay, digamos, escenarios que nos plantean Amazonías sabanizadas, por ejemplo. En ese sentido, no podemos pensar en la Amazonía como algo único, ¿no? Yendo desde los extremos, pues nos vamos desde una Amazonía que debería estar intocada, que ya no lo está, prestadora de servicios ambientales, a una Amazonía que simplemente es una fuente de recursos naturales para actividades productivas, ¿no? Ahora mismo en Brasil, hablo en términos generales, la idea que predomina es paremos la deforestación. Además es una idea que permea generalmente a toda la sociedad, digamos. La Amazonía no es algo alejado del ciudadano brasileño normal, digamos. Paremos la deforestación. Las áreas alteradas, que son muchas, sobre todo para agricultura y pecuaria, intensifiquemos esa producción ahí para que el aumento de la producción no tenga que ser a costa de nuevos territorios y de nuevos bosques, sino de la tierra que ya está alterada, y al mismo tiempo recuperemos áreas degradadas, que hay muchas, ¿no? El modelo actual predatorio se considera ya agotado, lo cual no significa que haya mucha gente interesada en continuarlo, ¿no? En el largo plazo, incorporar conocimiento y desarrollo comercial de la biodiversidad, valorizar la biodiversidad en el fondo, que también se ha mencionado muchas veces. Aquí yo meto la biotecnología, que a lo mejor a algunas personas les puede resultar un poco complicado, ¿no? Porque está todo el protocolo de bioseguridad de Cartagena y eso, pero hay emprendimientos interesantes, hay empresas que hacen bioprospección en la Amazonía brasileña, no exactamente por el lado biotecnológico, pero sí por el tema de cosméticos, como Natura, que es muy famosa, ¿no? Y que ha tenido mucho éxito. Y el tema de exploración comercial de la biodiversidad es un tema en el que Colombia tiene una experiencia muy, muy interesante a través del Humboldt, ¿no? Y otro elemento importante de esta visión de futuro es, si continúan los avances dentro de la Convención de Cambio Climático, es avanzar en el tema red, que también ha sido mencionado anteriormente. No voy a entrar, digamos, en todos los elementos complicados que son muy parecidos a los de Colombia, el tema de títulos, el tema de incorporar a las poblaciones tradicionales a actividades productivas, el tema de invasiones, de frontera agropecuaria. Me gustaría centrarme en temas que han ocurrido
yo diría, en la última década en Brasil y que son interesantes y que quizá puedan servir, digamos, para futuros desarrollos en la Amazonía colombiana. Y este es quizá el más importante. La deforestación se convierte en uno de los temas principales de la agenda política. O sea, que un tema ambiental se convierta en uno de los temas principales de la agenda política es algo generalmente poco frecuente. Pero volviendo un poco también a discusiones que o a menciones anteriores, es un tema que se hace al más alto nivel del Estado. Es decir, es algo que deriva de la Casa Civil de la Presidencia, que se organiza, digamos, en torno al poder político de una ministra muy emblemática de Medio Ambiente, que es Marina da Silva, y que incluye una comisión ejecutiva que engloba nada menos que a 13 ministerios. O sea, 13 ministerios son coordinados por la Casa Civil de la Presidencia para parar la deforestación. Entonces, en términos políticos es algo que realmente no se ve muy frecuentemente en nuestra región, ¿no? Aquí vemos cómo a partir de la entrada, o sea, llegamos a niveles de deforestación enormes y a partir de la entrada de este plan, que es el que se desarrolla en torno a la Casa Civil de la Presidencia, se disminuye drásticamente la deforestación. Y una foto de un terreno deforestado. Y todo esto ocurre, también mencionaba antes, en un contexto de una fuerte presión de precios de commodities. Porque digamos, el cambio de uso de suelo en la Amazonía brasileña está prácticamente determinado, o determinado en gran medida, por el tema de commodities. Hay otro aspecto social, digamos, que es la salida del nordeste pobre, ¿no? De alternativas productivas para el nordeste pobre. Pero básicamente vamos a ver que hay una relación enorme entre el precio de las materias primas y las tasas de deforestación, ¿no? Sin embargo, aquí hay como un elemento también esperanzador o de cambio. Mientras que aquí vemos que más o menos el ciclo de deforestación sigue el precio de la soja y de la carne bovina. A partir de la entrada de esta, digamos, determinación política, esto se rompe. Es decir, que no estamos determinados a tener un determinado trayectoria de deforestación en la Amazonía solo basada en mercados externos, sino que hay acciones políticas posibles que pueden transformar esa realidad. Y esto yo creo que es uno de los mensajes más importantes de este momento. Ahora vamos a pasar a, bueno, las acciones de mayor impacto fueron las de control y fiscalización durante este programa y la creación de áreas protegidas. Vamos rápidamente sobre ellas. Bueno, se dota de muchos más medios a IBAMA, que es la entidad incorporada a la fiscalización. Se utilizan tecnologías satelitales y se empiezan a detectar a través de esa combinación de información las áreas, los hotspots de deforestación, y ahí es donde se priorizan las acciones, ¿no? Es curioso porque la deforestación, es decir, los deforestadores se adaptan a esta nueva presión del Estado, que son operaciones policiales de calibre fuerte, digamos, y además a veces con tiroteos por medio. Entonces, aquí vemos que en el 2002 la mayor parte de los polígonos de deforestación son grandes, o sea, de 50, de 100, de 200 hectáreas hasta más de 1000 hectáreas. Mientras que en el 2009 la mayor parte de los polígonos de deforestación son menores de 25 hectáreas. Es decir, es mucho más difícil hacer seguimiento de este tipo de deforestación porque es una deforestación a una escala mucho más pequeña, ¿no? Esta es una operación de incautación de ganado porque además de hacer un seguimiento mucho más fuerte de lo que es los procesos de deforestación, se cambian las modalidades. Antes se ponían multas que nadie pagaba, pero a partir de la entrada en vigor de este plan lo que se hace es incautar ganado, incautar maquinaria, incautar madera. Todo eso, digamos, se le quita a los digamos, deforestadores, con lo cual el daño económico que se hace es enorme y eso obliga realmente a cambiar actitudes, ¿no?
vamos a ver también que las áreas protegidas y la homologación de tierras indígenas han sido factores clave también en parar en los procesos de deforestación. Por ejemplo, en tierras indígenas solo ha sido el 1,46, es decir, hay un respeto bastante grande por lo que es la delimitación de tierras indígenas y áreas protegidas de distinto tipo. Y a pesar de que uno piensa siempre en áreas protegidas, yo la primera vez que llegué aquí, digo, ¿por qué utilizan áreas protegidas para parar la deforestación cuando áreas protegidas teóricamente es buscar lugares donde hay mayor biodiversidad? Pero sin embargo se han revelado como instrumentos muy, muy eficaces para parar la deforestación, ¿no? Aquí vemos la deforestación en áreas protegidas. Aquí vemos un ejemplo concreto. Aquí hay una deforestación de 18,5, pero solo dentro de áreas protegidas hay un 5,8, el resto es fuera. Aún así, todavía en la Amazonía brasileña es como, bueno, muy típico, es la entrada vía carreteras, ¿no? Es la cola de pescado esta, ¿no? Que es la vía de penetración de colonos y de otras actividades, que es a través de, sobre todo, obras de infraestructura. Y a pesar de que las áreas protegidas, tierras indígenas, generalmente han parado estos procesos, también han sufrido, digamos, en ocasiones, invasiones. Incluso los propios, digamos, desarrollos de infraestructura van acompañados como de planes de mitigación. Entonces, por ejemplo, una carretera, la BR-163, que incorporan planes específicos para parar la deforestación previsible en torno a esa vía de penetración que constituye la carretera, ¿no? Adelante. Las tecnologías satelitales, muy rápidamente, hay un sistema de monitoreo de la deforestación que ha sido muy, muy útil para saberlo. Esto emite datos mensuales y además identifica qué tipo de deforestación es, si es para soja, si es para ganado. Y también tiene un sistema muy, muy interesante que es prácticamente deforestación en tiempo real. Entonces, combinando operaciones de inteligencia en terreno con todo este seguimiento vía satélite, permite hacer operaciones de fiscalización, de incautación de ganado, todo ese tipo de cosas. Tiene un gran soporte en estas herramientas, ¿no? Adelante. El ordenamiento del territorio mencionado también. Aquí voy a pasar rápidamente porque a pesar de que se ha avanzado mucho en lo que es la realización de las zonificaciones a distintas escalas, su aplicación práctica todavía está como muy por debajo de lo que debería ser, ¿no? Hay escalas entre 1 y 5 millones y escalas municipales de 1 a 100.000. Se han elaborado con participación de muchos actores, lo cual es muy importante, pero todavía realmente no son instrumentos efectivos que se han incorporado en las políticas públicas. Y el otro elemento interesante es, lo que pasa es que tenemos que volver para atrás, esto. Es la parte que tiene que ver con las derivaciones económicas de la contribución que hacen, digamos, la conservación de la biodiversidad a la prestación de bienes y servicios ambientales, ¿no? La parte de arriba son royalties que se utilizan en todo el país, que no voy a entrar en ellos, cómo se distribuyen, que se refieren a generación eléctrica, petróleo, gas, ¿no? Que probablemente aquí en la discusión de Amazonas de Colombia, si realmente se avanza con esa explotación petrolera, supongo que será un tema relevante en el futuro. Pero están las compensaciones ambientales, que son, se derivan de obras, sobre todo de infraestructura, por ejemplo un gasoducto o otro tipo de, que tienen impactos significativos ambientales y que lo interesante es que el pago que se hace de compensación va a fortalecer las áreas protegidas. Es decir, así como todos los royalties de aquí arriba apenas casi nada se invierte en medio ambiente, de esas compensaciones ambientales que son muy discutibles porque utilizan un valor de la inversión que a veces no tiene nada que ver con el impacto ecológico, sí tiene el interés
de que se dedican a fortalecer las áreas protegidas y muchas tienen planes de manejo y supervisión y fiscalización precisamente por estos fondos, ¿no? Y por último quería entrar en el tema red, ¿no? Esto es un esquema, digamos, mucha gente conoce red, pero para quien no entienda un poco el proceso, si conservar el bosque genera estos beneficios A y B, el usuario, el que está en el terreno, solo al tomar sus decisiones se basa en el A, porque este B es, por ejemplo, mitigación de gases de efecto invernadero, del cual él no recibe ningún beneficio. Entonces sus decisiones las toma en base a esta área A. ¿Qué es lo que podemos hacer para cambiar esa decisión? Se compara con cultivar, a lo mejor cambiar ese bosque por cultivar soya o por criar ganado o por cultivar maíz, cualquier otra alternativa que sea más grande que el área A va a hacer que esa persona, en ausencia, digamos, del Estado y eso, tumbe el bosque y se dedique a producir esa otra cosa, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Por un lado, podemos desarrollar nuevas actividades que amplíen ese área A y al compararla con esa otra oportunidad, que es la agricultura, a lo mejor esta área nos sale mejor y esas nuevas actividades pueden ser el turismo o puede ser, yo qué sé, manejo forestal sostenible o pueden ser otras cosas, ¿no? Y la otra alternativa es que parte de esos beneficios globales los transfiramos a esos usuarios, que es como la base del pago por servicios ambientales, ¿no? Y que en el caso de red sería el pago a la gente, digamos, que conserva, que ya hay muchas iniciativas, hay iniciativas en Colombia, hay iniciativas en Brasil, aunque todavía falta un marco regulatorio a escala internacional de la Convención de Cambio Climático. Esta es la base del pago por servicios ambientales. Entonces, en la siguiente lo que vamos a ver es que todo esto se hace en un contexto en que lo que se compara, digamos, en conservación, a veces es contra cosas que generan mucha rentabilidad. Y entonces, aquí tenemos una estimación hecha en Brasil de lo que costaría, digamos, parar la deforestación. Y al principio son costos marginales, al principio es poco, ¿no? Es evitar la deforestación en áreas marginales. Resulta un poco más caro parar la expansión de la pecuaria, es decir, eso es pagar a la gente que va a producir pecuaria para que no la desarrolle, digamos. Estamos hablando a lo mejor de $2 por hectárea, lo que puede generar un desarrollo pecuario. Ahora bien, cuando ya entramos en la soya, ya compensar a una persona que va a cultivar soya se convierte ya en cifras absolutamente fuera de lo lógico, ¿no? Entonces ahí es, digamos, cuando tiene que intervenir el Estado y decir hasta aquí cultivamos soya, hasta aquí no, o el sector privado o cualquier otra actividad, ¿no? Pero esto lo que da idea es que conservar tiene un costo de oportunidad en términos productivos y que si queremos desarrollar mecanismos eficaces que paren esa deforestación, tenemos que tener en cuenta ese costo de oportunidad, ¿no? Por supuesto, si hablamos de petróleo, ya las cantidades no quiero ni imaginarlas, ¿no? Aquí había, digamos, dos estimaciones, entre 2 y 4.000 millones de deforestación cero y hasta un 60% de reducción entre esos en reales, de una determinada época, porque además, como los precios de las commodities cambian, pues también ahí tenemos cambios, ¿no? Pero eso da una idea, digamos, de los montos a los que podríamos enfrentarnos para detener la deforestación con base en pagos a los usuarios, digamos, que cambian su decisión de deforestar por no deforestar, ¿no? Bueno, aquí termino yo. Esto se basa en trabajos que hemos hecho en el estado de Amazonas y en toda la Amazonía legal por solicitud, digamos, de los gobiernos del estado y del gobierno de Amazonas y del gobierno federal brasileño. Y ahora mismo están en una nueva fase de este plan que va a incorporar varias de las recomendaciones que tienen mucho que ver con la gobernanza, porque hablamos de coordinación de muchos actores
Y aquí a Brasil además hay que añadir estados, hay que añadir bueno, muchos más actores por la dimensión. Si quieren más información, ahí abajo podrían encontrar más datos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Mientras sigue el doctor Ernesto